¿Por qué el Día del Periodista se celebra el 24 de enero en España? Este 24 de enero se celebra el Día del Periodista 2018 en España. Es una jornada festiva en las facultades de Periodismo y de Ciencias de la Información de nuestro país. Si estás cursando esta carrera y todavía no sabes por qué hoy tienes el día libre, tranquilo porque salimos al rescate. San Francisco de Sales es tu patrón si eres periodista, pero también si eres escritor, y lo es desde que en 1923 el Papa Pío XI lo designara como tal. Nacido en el Ducado de Saboya en 1567 y fallecido a los 55 años en 1622, destacó por sus capacidades comunicativas a través de la escritura. Su gran labor eclesiástica evangelizando a los protestantes le llevó a convertirse en obispo de Ginebra en 1599 y posteriormente fue predicador en los púlpitos de París entre 1618 y 1619. El Papa Pío XI destacó de él que, ante la falta de atención de los protestantes a sus predicaciones, decidió refutarles los errores a través de hojas sueltas, redactadas entre dos predicaciones y distribuidas como circulares a ser copiadas que, pasando de mano en mano, acababan apareciendo entre los hermanos separados. ¿Y por qué el 24 de enero? Es el día que fijó la Iglesia Católica para esta fiesta litúrgica cuando el Papa Alejandro VII canonizó a San Francisco de Sales en 1665. Periodista, un oficio en continua evolución. Ser periodista hoy en día es muy diferente a cómo lo era hace unos años. La introducción de las nuevas tecnologías en el sector y en nuestras vidas han convertido a los periodistas en mucho más que escritores de textos. Ahora estos relatores de la actualidad deben ser profesionales todoterreno, ya que las nuevas formas de comunicación que han surgido han hecho que tan importante sea saber redactar una información como manejar una cámara de fotos, editar vídeos o encargarse de las redes sociales. Día Internacional del Periodista. El 24 de enero es el Día del Periodista en España, pero si hablamos a nivel internacional el calendario nos lleva hasta el 8 de septiembre. Ese día rinde homenaje al periodista checo Julius Fučík, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. En América las fechas varían dependiendo del país. De hecho, cada uno tiene su jornada propia en el calendario en la que se recuerda alguna efeméride importante. En Ecuador es el 5 de enero en homenaje a la publicación del primer número de Primicias de la Cultura de Quito. En Brasil es el 7 de abril en recuerdo al día de la muerte del médico y periodista João Batista Líbero Badaró. En Chile es el 11 de julio para celebrar la fecha de creación del Colegio de Periodistas de Chile. Desde Noticias del Mundo felicitamos este día y mandamos un saludo a todo el colectivo de periodistas a nivel mundial así como a todos los estudiantes de periodismo y demás relacionados con el mundo de la divulgación. Anhelando un futuro más libre y sincero de pensamientos, expresiones e ideologías.